Buenos días compañeros, buenos días doctor. Soy Ariana Conde y les voy a hablar sobre algunos temas sobre la hormona antidiurética. Síntesis de ADH en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo y liberación de ADH por el lóbulo posterior del hipófisis. La figura muestra la neuroanatomía del hipotálamo y del hipófisis, donde se sintetiza y libera ADH. El hipotálamo contiene dos tipos de neuronas magnocelulares, que quiere decir grandes, que sintetizan ADH en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Alrededor de las 5/6 partes en los núcleos supraópticos y una sexta parte en los núcleos paraventriculares. Ambos núcleos tienen extensiones axónicas hacia el lóbulo posterior del hipófisis. Una vez sintetizada la ADH, los axones de las neuronas transportan hasta sus extremos que terminan en el lóbulo posterior del hipófisis. Cuando se estimulan los núcleos supraópticos y paraventriculares, aumentando la osmolaridad o con otros factores, los impulsos nerviosos llegan hasta esas terminaciones nerviosas, lo que cambia la permeabilidad de sus membranas y aumenta la entrada de calcio. Por lo que la ADH almacenada en los gránulos secretores de las terminaciones nerviosas se libera en respuesta a la mayor entrada de calcio. La ADH liberada es transportada a los capilares sanguíneos del lóbulo posterior del hipófisis y a la circulación sistémica. La secreción de ADH en respuesta al estímulo osmótico es rápida, de modo que las concentraciones plasmáticas de ADH pueden aumentar varias veces en los siguientes minutos, lo que proporciona un medio rápido de alterar la secreción renal de agua. Una zona neuronal secundaria importante para controlar la osmolaridad y secreción de ADH se localiza a lo largo de la región anteroventral del tercer ventrículo, o región AB3B. En la parte más alta de esta región hay una estructura llamada órgano subfornical y en la parte inferior otra estructura llamada órgano vasculoso de la lámina terminal. Entre estos dos órganos está el núcleo preóptico mediano que tiene múltiples conexiones nerviosas con los dos órganos, así como con los núcleos supraópticos y los centros de control de la presión arterial que hay en el bulbo raquídeo del encéfalo. Las lesiones de la región AB3B producen múltiples deficiencias en el control de la secreción del ADH. La sed, el apetito por el sodio y la presión arterial. El estímulo eléctrico de esta región, o su estimulación por medio de la angiotensina 2, puede aumentar la secreción de ADH, la sed o el apetito por el sodio. En la vecindad de la región AB3B y en los núcleos supraópticos se encuentran células neuronales en las que excitan pequeños incrementos de osmolaridad en el líquido extracelular, de ahí el término osmorreceptores, que se ha usado para describirlos. Estas células envían señales nerviosas a los núcleos supraópticos para controlar su activación y la secreción de ADH. También es probable que induzcan la sed en respuesta a un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. El órgano subfornical, por su parte, y el órgano vasculoso de la lámina terminal tienen un riego vascular que carece de la típica barrera hematoencefálica que impide la difusión de la mayoría de los iones desde la sangre hacia el tejido encefálico. Esta característica hace posible que los iones y otros solutos pasen entre la sangre y el líquido intersticial local en esta región, y como resultado los osmorreceptores responden rápidamente a cambios en la osmolaridad del líquido extracelular, lo que ejerce un control poderoso sobre la secreción de ADH y sobre la sed, como se expuso antes. Estímulo de liberación de ADH por una reducción de la presión arterial, una reducción del volumen sanguíneo o ambas, como reflejos de barro-receptores arteriales o reflejos cardiopulmonares. Estas vías reflejas se originan en regiones de presión alta de la circulación, como el callado aórtico y el seno carotidio, y en regiones de presión baja, en especial en las aurículas del corazón. El vago y los nervios glosofaringeos con sinapsis en los núcleos del tracto solitario transportan los estímulos aferentes. Las proyecciones desde estos núcleos transmiten señales a los núcleos hipotalámicos que controlan la síntesis y secreción de ADH. De este modo, además del aumento de la osmolaridad, otros dos estímulos incrementan la secreción de ADH. Uno, la reducción de la presión arterial y dos, la reducción del volumen sanguíneo. Cuando la presión arterial y el volumen sanguíneo se reducen, como ocurre durante una hemorragia, el aumento de la secreción de ADH aumenta la reabsorción de líquido en los riñones, lo que ayuda a normalizar la presión arterial y el volumen sanguíneo.
Importancia cuantitativa de la osmolaridad y los reflejos cardiovasculares en el estímulo de la secreción de ADH. En la imagen se muestra una reducción en el volumen sanguíneo efectivo, un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular estimulan la secreción de ADH. Pero el ADH es considerablemente más sensible a pequeños cambios porcentuales en la osmolaridad que a cambios similares en el volumen sanguíneo. Por ejemplo, un cambio en la osmolaridad plasmática de solo un 1% es suficiente para aumentar las concentraciones de ADH. Por el contrario, tras una pérdida de sangre, las concentraciones plasmáticas de ADH no cambian apreciablemente hasta que el volumen sanguíneo se reduce alrededor de un 10%. Con reducciones adicionales del volumen sanguíneo, las concentraciones de ADH aumentan rápidamente. Luego, ante una reducción intensa del volumen sanguíneo, los reflejos cardiovasculares desempeñan una función importante en el estímulo de la secreción de ADH. La regulación habitual día a día de la secreción de ADH durante la deshidratación simple se efectúa sobre todo a través de cambios en la osmolaridad plasmática. Sin embargo, la reducción del volumen sanguíneo aumenta mucho la respuesta del ADH, el aumento de la osmolaridad. Otros estímulos para la secreción de ADH. La secreción de ADH también aumenta o se reduce con otros estímulos del sistema nervioso central, así como con diversos fármacos y hormonas como se muestra en la tabla. Por ejemplo, las náuseas son un estímulo potente para la liberación de ADH, que puede aumentar hasta 100 veces más de lo normal tras el vómito. Además, fármacos como la nicotina y la morfina estimulan la liberación de ADH, mientras que algunas sustancias como el alcohol inhiben su liberación. La diuresis acentuada que tiene lugar tras la ingestión del alcohol se debe en parte a la inhibición de la liberación de la ADH. Muchas gracias por su atención. La bibliografía utilizada en este video es del Tratado de Fisiología Médica de Guyton y Hall.